La provincia de Alicante es una tierra de emprendedores. Las empresas suelen ser de tamaño pequeño, hay mucha microempresa, pequeña y mediana empresa, pymes que van creciendo, algunas que se exteriorizan y empiezan con gran expansión, con procesos de exportaciones, pero muchas de ellas tienen en común en que comienzan siendo empresas familiares y van traspasando las generaciones a través de la propia familia y se convierten precisamente eso, en empresas familiares que van perdurando en el tiempo. De esto conocemos mucho en la provincia de Alicante, empresas fabricantes, exportadoras, comerciantes, de todo tipo. Hoy vamos a hablar precisamente de ese denominador común que tienen las empresas familiares y de las características que forman parte de estas empresas familiares. Hay una asociación en la provincia de Alicante que es la más antigua de España, que engloba a las empresas familiares. Es AEFA, la Asociación de Empresa Familiar de la provincia de Alicante. Está con nosotros Maite Antón, que es la presidenta de AEFA. Hola Maite, ¿qué tal? Pues hola Andrés, y además encantada de estar aquí contigo, porque voy a decir una cosa en antena que me da mucho gusto, y es que eres un gran profesional, te sigo, y me encanta escucharte cómo planteas las cosas, así que para mí es un placer estar hoy aquí contigo. Muchas gracias, Maite. Mi primera pregunta es, fíjate qué obviedad, pero ¿qué es AEFA y por qué existe AEFA y por qué se tienen que hacer socios los empresarios de esta asociación? Pues mira, en efecto, lo mejor es empezar con el qué y el para qué. La realidad es que en nuestra provincia el 94% de las empresas son familiares. Algo más que a nivel nacional, que es el 92%, pero vamos, un pelín más solamente. Además, el 85% del empleo privado parte de estas empresas y más del 80% del valor añadido bruto, que es un poco el indicador del PIB. Creo que ya de por sí estos valores cuantitativos son demoledores como para tener claro la importancia que tienen las empresas familiares. Pero además hay otras características de tipo cualitativo que son tan, o te diría que incluso más importantes. Esto es la visión a largo plazo de estas empresas familiares y el arraigo a nuestro territorio. ¿Y en qué se convierte eso? Pues en la necesidad de perdurar. Eso lo que conlleva es el cuidar todo nuestro entorno, y aparte ese arraigo significa que las decisiones se toman pensando en la tierra que nos rodea, y que aparte pues está en el ADN de todas las empresas familiares pues esa ayuda social, cultural, etcétera, que bueno, al final define la empresa familiar, incluso por la Unión Europea, como un bien a preservar y el verdadero motor económico y social de nuestra provincia. Las empresas familiares comparten entre sí, después cada una es diferente a la otra, pero ese componente emocional que hace que uno probablemente tenga mucho más empeño porque esto lo fundó mi abuelo o porque esto mi padre lo puso en marcha. En efecto, eso es una gran fortaleza, porque al final se traduce en que son más resistentes, resilientes, porque pones toda la carne en el asador, ¿no? Y a la pregunta que me hacías de AEFA, pues tiene también mucho valor el hecho de que al final muestra cómo es la provincia de Alicante. Ese ímpetu, esa siempre acción de emprendimiento visionaria, pues nos llevó a que, pues gracias a Manuel Peláez Castillo, un gran empresario familiar, un visionario además, e implicado en todo lo que le rodeaba, junto con 32 empresarios familiares, en 1995, se había creado hacía 3 años el Instituto de la Empresa Familiar, que recoge a las 100 empresas familiares más importantes de España, pero él, con una gran visión, se dio cuenta de que lo que hacían en el IEF, que era precisamente ayudar a las empresas a que siguieran, a que fueran más fuertes, a que hicieran ese traspaso generacional, pues había que llevarlo a todo el territorio, y que además también
el hecho de que todo el territorio estuviera también apoyando al Instituto de la Empresa Familiar le daría más importancia a la hora de, bueno, pues ante las administraciones defender los derechos de las empresas familiares por su importancia que te estaba comentando. Y bueno, aunque al principio no quería el IEF, pero como él, los que lo conocían saben que era luchador y bueno, y que yo creo que esas personas que consiguen las cosas porque creen en ellas y las trabajan y las luchan, pues al final consiguió crear AEFA. Es por eso que somos la primera asociación de empresa familiar de España y además la única provincial. Y yo creo que eso también dice muchas cosas de nuestra provincia. Primero por ese ímpetu, ¿no? Esa manera siempre de anticiparse. Y luego porque no hay que olvidar que al final estamos representando un tejido empresarial muy diverso, que somos la única provincia de España que de las 88 CENAES está representada con empresas buenas en 84, y luego esta dispersión geográfica que es maravillosa porque implica una riqueza extraordinaria, pero que también está al mismo tiempo es su debilidad, esa dispersión. Y que, bueno, creo que cuestiones como las que la semana pasada se dieron con ese acto en San Vicente del área Elche-Alicante funcional, precisamente como palanca de toda nuestra provincia, pues creo que también son muy importantes y AEFA siempre ha estado reivindicando esa provincia, pero desde el punto de vista de vertebrarla por lo que son sus 9 maravillosas comarcas. Las empresas que forman parte de AEFA no necesariamente tienen similitudes. Les une aquello de que son empresas familiares, pero algunas pueden ser compañías multinacionales que estén exportando al mundo entero, otras solamente pequeños comercios que se dediquen a un área geográfica muy estrecha, pero sí comparten incluso con esas distancias tan grandes en su configuración, comparten algunas problemáticas similares. Claro, esa es la gran... Algunas soluciones similares. Exacto, esa es la grandeza de nuestra asociación, el hecho de que sea multisectorial, que hay empresas de absolutamente todos los sectores y al mismo tiempo de todos los tamaños y de todas las comarcas, pero que en efecto nos une, nuestros sectores, el ser empresa familiar. Y en efecto, al final, todos nos encontramos en las mismas situaciones, a pesar de que cada familia y cada empresa es diferente, pero las situaciones con las que nos encontramos pues son las mismas. Esas relaciones, ¿no?, entre los familiares, esa relación que tiene que haber entre las familias y las empresas, todo eso es común y tenemos que abordarlo con la intención siempre de mantener las dos cosas, la familia y la empresa. La más llamativa probablemente, quien nos esté viendo dirá, hombre, el relevo generacional de padres a hijos, ¿verdad? Ver cómo darle salida al padre sin que se sienta apartado y cómo darle responsabilidad a los hijos o a los que vienen detrás para tomar el relevo. Este es un reto permanente en las empresas familiares. Sí, en efecto. La verdad es que la empresa familiar tiene más fortalezas que debilidades. Es por eso por lo que la continuidad es mayor que las empresas no familiares, su permanencia también es mayor, pero tiene un punto débil, frágil, que es el relevo generacional. ¿Por qué? Porque es muy difícil el estar constantemente adaptándose a los cambios que hay en el mercado y al mismo tiempo afrontar esa cuestión. Y ahí, claro, AEFA juega un gran papel. Afortunadamente, también se ha ido evolucionando mucho. Del concepto de empresa familiar hemos pasado al concepto de familia empresaria. Entonces, es muy importante que ese relevo generacional no se mire solamente desde la gestión de la empresa, sino también desde el liderazgo de la familia. Porque, bueno, nosotros definimos algo que es vital a la hora de mantener las empresas y hacer que sigan en las distintas generaciones, y son 3 grandes círculos, que es la familia, la empresa y el patrimonio o el legado. Y esos 3 círculos siempre tienen que tomarse las decisiones en función de los criterios de cada uno de ellos, sin mezclarlos, sin que unos perjudiquen a los otros. Y bueno, de todo este tema es el que hablamos en numerosas jornadas. La verdad es que somos una asociación
muy activa dentro del asociacionismo de la provincia, que afortunadamente cada vez es mayor y más fuerte, y también en comparación con el resto de España. Hacemos más de 50 jornadas a lo largo del año y ya te puedes imaginar que ahí tratamos todos esos temas, pero desde todas las ópticas. Desde la óptica familiar, de cómo tienen que ser las relaciones, de cómo tiene que ser ese consejo familiar que un poco ayude a la familia sin perjudicar a la empresa, de cómo tiene que ser el consejo de administración, de cómo tiene que ser la relación entre los socios, de cómo no necesariamente tiene que haber socios, o sea, todos trabajando en la empresa, ni muchísimo menos, sino aquellos que vayan a aportar valor, pero el resto tienen una responsabilidad y tenemos que formarlos para ser futuros socios responsables. Y bueno, la verdad es que hay un gran trabajo y que también es muy gratificante por lo que estábamos diciendo, porque no tenemos que olvidar que una de las funciones sociales más importantes que tiene la empresa familiar es el empleo. Y por eso es fundamental el mantenimiento y la continuidad de las empresas, porque con ellas va todo ese empleo con lo que supone de proyectos individuales, familiares, etcétera. Claro, estás hablando, Maite, de manejar muchas emociones, egos, protagonismos personales que a veces hay que aparcar a un lado para dejar pasar al siguiente, especialmente en las sucesiones, ¿no? O en las incorporaciones, como decías, de la familia a la propia empresa. Y esto es un espejo, porque me imagino que la empresa que de repente se asocia a EFA, entra, plantea y pone encima de la mesa precisamente estas cosas. Exacto. De las que estáis hablando vosotros todos los días. Exacto, porque mira, yo siempre me gusta un compañero que decía, mira, esto que estamos tratando hoy, fuese el tema que fuese, es algo que o te ha pasado, o te está pasando, o te pasará. Entonces, bueno, es así. Muchas de las empresas que acuden a la asociación pues es porque se encuentran en ese momento, a veces porque incluso, desgraciadamente, han tenido experiencias en generaciones anteriores pues negativas y quieren aprender para hacerlo mejor en esta ocasión. Claro, aquí no hay fórmulas mágicas, o sea, eso es así, porque como te iba diciendo, cada familia es diferente. Pero sí que es verdad que, por una parte, grandes colaboradores que tenemos de consultoras, de empresas especialistas, que nos asesoran, o sea, que nos informan. Luego, importantísimo, lo que yo llamo terapia de grupo, el ver que, bueno, pues que eso que te está pasando a ti pues le ha pasado a otros o le está pasando y cómo lo han resuelto. Además es una asociación en donde siempre desde sus inicios, y eso es uno de sus valores fundamentales, ha habido mucha sinceridad. O sea, nos decimos las cosas tal y como son, porque desde la naturalidad creo que es desde donde se pueden buscar mejor las soluciones. Y claro, pues al final es un punto de encuentro que además con todo este tiempo se ha ido nutriendo de, por ejemplo, pues grupos en paralelo, como es el Fórum de AEFA, que son las nuevas generaciones, los más jóvenes, que también necesitan ese punto de encuentro, de reflexión, de que te digan, bueno, pues esto es así, mira a ver cómo está pasando en tu caso. Y porque, como yo siempre digo, ¿no? Pues tus amigas del colegio, del instituto, de tal, con las que tienes confianza y tal, no están viviendo estas mismas circunstancias, entonces no saben lo que es incorporarse a una empresa, que a lo mejor tengas que tratar con primos, que en ese momento no te llevas bien con tu madre, pero menos mal que está tu primo o tu tía o tu... Y todas esas cosas, el compartirlas, el decir cómo lo he hecho yo cuando me he incorporado, qué problemas he tenido, qué frenos, cómo estaban los equipos... Todo eso es fabuloso. Y luego hemos sido pioneros una vez más dentro de España en formar también AEFA Senior, que es un grupo extraordinario. Yo creo que estamos en... Sí, ¿no? Exacto. Además creo que estamos deseando todos llegar a la AEFA Senior porque se lo pasan bomba, porque están en un momento ya en donde no viven el día a día esas preocupaciones. Bueno, ya es hora de que hayan confiado en la siguiente generación, pero como son personas tan inquietas, que están buscando siempre, igual tienen una jornada de inteligencia artificial que una de geopolítica, pero al mismo tiempo aprovechan para ir a esta almazara o aquella empresa de transporte y pegarse también una buena comilona y compartir las circunstancias de lo que están viviendo. Entonces creo que esa unión enriquece muchísimo al grupo en general.
Ahora hablaremos también de los efectos de las decisiones políticas en las empresas familiares. Es verdad que es un asunto que afecta a todas las empresas y especialmente a las empresas familiares, algunas de ellas. Pero es cierto que hay que asumir, y los miembros de la empresa, os lo he escuchado decir muchas veces, que no todos los miembros de la familia tienen que estar en los cargos directivos, ni que todos los cargos directivos tienen por qué ser miembros de la familia. Exacto. Bueno, a veces se habla de profesionalización, aunque a nosotros nos gusta más hablar de institucionalización. ¿Por qué? Porque parece que la profesionalización significa que es que los miembros de la familia no somos profesionales, y no es eso, sino que los criterios tienen que ser profesionales. A la hora de incorporarse un miembro de la familia, realmente tiene que haber una selección profesional y que esa persona, si tiene que estar, esté en el lugar en donde aporta un valor. Creo que ahí era un poco cuando me refería a ser responsable con ese legado que a veces te han transmitido, ¿no? O sea, una empresa pues que ya está en segunda, en tercera, en cuarta generación. Entonces tú tienes esa responsabilidad. Puedes verlo como una carga o puedes verlo como una ilusión. Debes verlo como una ilusión. Debes pensar en todo lo que le rodea. También otra cosa muy bonita de las empresas familiares es esa filosofía de considerar a todos parte de la familia. Y eso no significa que no pueda haber conflictos dentro de las empresas, porque lógicamente los hay, igual que las hay en las familias, pero si ves las cosas desde el punto de vista del cariño, pues las cosas normalmente se solucionan muchísimo mejor, ¿no? y dejan además menos heridas por el camino. Esa es la filosofía que transmitimos a través de AEFA, y que en efecto cada vez pues hay protocolos, que lo de menos es que sea un protocolo o no. El caso es que las ideas estén claras, que se sepa que las personas que entran en la empresa tienen que aportar, y que si no, tienen un papel también importante dentro de la familia empresaria. Creo que todo esto ha evolucionado mucho. Estamos nosotros inmersos en un tema de gobierno corporativo, que es lo que ayuda a saber quién tiene que estar en cada uno de los sitios de gobierno, de los órganos de gobierno, y es interesante, apasionante, y lo más importante es que afecta a todo nuestro entorno. En tiempos convulsos, con la polarización política al orden del día, desde AEFA, ¿qué le pedís a los políticos? ¿Qué tienen que tener en cuenta en un tiempo en el que también se frivoliza o se demoniza mucho a los empresarios? Antes hemos dicho el 94% de las empresas en la provincia de Alicante son empresas familiares, por lo tanto este es un contexto que hay que tener en cuenta. Pues mira, dos cuestiones al hilo de lo que comentas. Primero, que una de también las funciones básicas de la asociación es precisamente visibilizar la figura del empresario familiar y dignificarla. Porque yo lo digo muy a menudo, pero a veces parece que nos hemos quedado en pensamientos ahí del ideario popular, ancladas, no sé si en el siglo pasado o en el anterior, ¿no? Con esa controversia y ese enfrentamiento entre trabajadores y empresarios, que eso ya, bueno, es más arcaico. O sea, esa situación ya es que no existe cuando tú vas a las empresas. Hay personas, para empezar, con diferentes responsabilidades y que, bueno, pues que tienen que ser consecuentes con esas responsabilidades. Pero hoy en día son equipos que trabajan por un proyecto común, ¿no? Y eso es una labor que tenemos que hacer y que hacemos gracias a vosotros, ¿no? A los medios de comunicación que nos dais voz, como en este momento. Luego, respecto a los políticos, nuestra opinión es que, para empezar, los políticos son muy necesarios, son imprescindibles. Y creo que, desafortunadamente, lo que últimamente no es correcta es la manera de hacer política. En este mismo acto que te comentaba de la semana pasada, en donde había 6 alcaldes de distintos municipios. Es un ejemplo de consenso, precisamente, ese escenario. Exacto. Y bueno, yo me he quedado con ganas de aplaudir al alcalde en concreto de Aspe, que pues con total naturalidad ha dicho que ya estaba bien de pensar
si yo estoy hablando con la alcaldesa que también estaba de Santa Pola, si estoy hablando con una alcaldesa de este partido o del otro. No, estoy hablando de la alcaldesa de un municipio con el que quiero relacionarme y da igual de qué partido sea. Pues yo creo que la sociedad civil, de la que también se habló por Manuel de Santos, como siempre extraordinario, creo que la sociedad civil ahí tenemos algo que hacer también. Porque si empezamos a criticar a los políticos, a los empresarios, a los medios de comunicación, a todo lo que se mueve, pues al final no estamos haciendo nada en positivo para cambiar. Yo creo que lo que tenemos que decirles a los políticos día sí, día también, es, oye, nada de ese corto plazo, porque claro, ese es uno de los puntos fundamentales de las empresas familiares, la visión a largo plazo. Y pensad que a los ciudadanos les da igual el partido, el color, etc. Lo que quieren es aumentar en su calidad de vida y en sus posibilidades. Porque si no, el problema es que a las generaciones futuras, a los jóvenes, cada vez les alejarán más de la política. Entonces creo que cuando ves esa realidad y esa polarización, creo que hay que hacer una reflexión, como estamos diciendo, pero luego hay que actuar. En el instante siguiente hay que actuar y decir, oye, no, voy a ir junto a este para conseguir esto otro, para tal, que luego ya sabemos que evidentemente hay intereses particulares en todo, en las personas, en las empresas, en los municipios o en los partidos, pero saber para qué existe creo que es fundamental. En estos tiempos de respuesta rápida, donde los jóvenes también lo quieren todo ya rápido y una respuesta también inmediata, en los que parece que esto de cocinar a fuego lento está pasado de moda, sigue habiendo jóvenes emprendedores. ¿Es un buen momento para emprender? O dicho de otra forma, Maite, ¿por qué un joven tendría que emprender una empresa que luego se podría convertir en una empresa familiar? Pues mira, yo creo que la esperanza está en que hace 20 años pensábamos que íbamos a terminar tomando pastillitas de paella y pastillitas de tal, yo eso lo recuerdo, y sin embargo ha habido un boom respecto a la cocina, pues pienso que debería pasar exactamente, ¿no?, un símil con lo que estás diciendo. Evidentemente hay una realidad. ¿Por qué son necesarios emprendedores? ¿Es buen momento para emprender? Siempre es un buen momento para emprender, porque siempre hay posibilidades. Lo que pasa es que tenemos que decirles eso a los jóvenes. Luego, ¿qué pasa? La realidad. El 30% de nuestros ciudadanos son menores de edad, bueno, pues personas que no están trabajando, etcétera, etcétera. El otro casi 30% entre parados, funcionarios, etcétera. Con lo cual, solamente hay un 30% de actividad generadora. ¿Qué significa eso? Que a la larga, o cuando ves las últimas estadísticas del empleo generado, en donde el máximo empleador son las administraciones públicas, pues es evidente que eso no es sostenible. Entonces, bueno, pues si queremos de verdad ser sostenibles en el tiempo, hay que crear actividad. Y al hilo de esto también tengo que decir un gran estudio que hace un par de semanas sacó INECA, que también es fundamental el papel que hace INECA para que tengamos datos respecto a nuestra provincia y que podamos hablar con datos respecto al número de personas medias en las empresas de nuestra provincia, que está 2 personas por debajo de la media nacional, que al mismo tiempo están otras tantas por debajo de la media europea. Y eso creo que también es algo que tenemos que intentar subsanar. Eso y la productividad. Y claro, con lo que me has dicho de los jóvenes, ahí es que sería para hablar largo y tendido. Darles un buen argumento para que aquellos que tienen en sus venas aquella parte emprendedora, que la pongan en marcha. Y si alguien de los que nos esté viendo decide, no forman parte de una empresa familiar, pero no forman parte de AEFA, y de repente le dicen a la familia, oye, estamos escuchando aquí una entrevista que parece que hay una asociación que nos puede ayudar a entender muchas de las cosas que nos pasan, Maite. ¿Cómo llega una empresa a AEFA y qué puede hacer AEFA por ellos? Bueno, cómo contactar está claro, porque hoy en día te metes en internet o en el chat GPT o donde quieras y enseguida se nos localiza.
Luego, también quiero hacer una salvedad, y es que independientemente de que las empresas estén o no asociadas, AEFA, y ya lo hace desde sus inicios, siempre lucha por todas, asociadas o no. ¿Por qué? Porque en esa otra función que tenemos de relación con las administraciones públicas y con todo lo que hemos conseguido con el impuesto de sucesiones y donaciones y lo que seguimos bueno, pues, en conversaciones con la Consellería para seguir avanzando como avanza la sociedad, en eso vamos a seguir apoyando a todos. Ahora estás hablando, por ejemplo, Maite, de esas reducciones que se les pide a los políticos que hagan al impuesto de sucesiones. La Generalitat Valenciana ya lo ha hecho en determinados casos, pero es verdad que cuando dices la familia va cambiando con los tiempos porque hay otro modelo familiar de la consanguineidad que se une, ¿no? Distintos modelos de familia que forman parte ahora de la empresa familiar, y es una de las reivindicaciones que por efecto también... Exacto, porque tenemos que adaptarnos a los cambios que hay en la sociedad, eso es un hecho y no puedes estar fuera de esa realidad. Igual que también el incrementar los grados de consanguineidad. ¿Por qué? Porque afortunadamente, y con eso también tenemos ese proyecto precioso que es de las empresas centenarias, en donde cada vez ya tenemos más empresas de tercera, cuarta generación, y claro, es necesario aumentar ese grado para que también estén cubiertas a la hora del relevo generacional. Ya no son hijos o nietos, sino que son sobrinos. Exacto. Y bueno, ¿qué hace la asociación? Pues lo que hemos comentado, informar, formar, apoyar, esa terapia de grupo que te comentaba. Al final, la sensación de estar unidos en una situación, yo creo que los seres humanos la necesitamos. Y también es verdad que muchas veces esas personas que tienen esa responsabilidad dentro de la familia empresaria, pues a veces se encuentran solos, porque bueno, pues es más fácil tener un asesor fiscal o un asesor de temas de materias primas o de tal, que de algo, pues bueno, que en efecto es más la parte humana y familiar, y en AEFA se tiene todo. Los asesores técnicos están muy bien, pero es verdad que los emocionales que han pasado por los mismos baches, las mismas carreteras y los mismos túneles, pues probablemente dan mejor, han visto las preocupaciones de cerca, que son las mismas que comparte. Pues Maite Antón, muchas gracias por estar con nosotros. Este jueves, día 5, veremos también, nos miraremos en el espejo de esas empresas centenarias que han conseguido pasar por todos esos ciclos maravillosos, que algunos con más piedras que otros, es verdad, siempre en el camino, pero que ese es el auténtico ejemplo, esas empresas centenarias a las que honráis, homenajeáis en esta gala de las empresas centenarias anuales. Exacto, fíjate que bueno, el símbolo que elegimos desde la primera edición es un faro, y creo que representa muy bien que ellos son el faro que queremos todos seguir, que todos queremos llegar a centenarios por lo que eso supone para todo lo que nos rodea. Muchas gracias, Maite Antón. Gracias a vosotros, encantada. Ya lo saben, AEFA es la Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante, donde seguramente se van a ver reflejados todos aquellos que tienen empresas compartidas con la familia, con todos esos asuntos que manejan cotidianamente.